Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo con el podcast número 2 y en este caso tengo un invitado ya no de Cangas de Onís, pero sí del concejo de Cangas de Onís, en concreto de Villanueva. Él es Ángel Luege, que lo conocéis todos. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, muy buenos días y por supuesto encantado de estar precisamente aquí en una mañana cuasi primaveral como la de hoy. Preciosa, evidentemente. Ángel, tú naciste en los años 50. En el 50, Ah, en exactamente. 1950 exactamente, vale. Entonces, tienes recuerdos de una época, por ejemplo, antes entrevisté a Paco. Paco le tocó una etapa más dura en lo que es la infancia, ¿no? Pero tú, por ejemplo, ya en los años 50, bueno, pues España ya vivía otra historia. ¿Cómo recuerdas tú aquellos años aquí? Pues lo recuerdo como una infancia feliz, porque al menos en mi casa lujos no había, pero faltar nunca nos faltó nada. Y después, eh, yo no quiero ponerme en plan de añoranza ni cosas así por el estilo, pero los críos en los años 50 teníamos una libertad y una posibilidad de relacionarnos, una posibilidad de jugar activamente. Y eso de verdad que es una de las cosas que echo en falta hoy. Además, yo toda mi vida me he dedicado a la educación. He sido, la palabra que me gusta es maestro en Arenas de Cabrales 40 años y he visto mucha evolución. Siempre lo quiero mirar con ojos positivos, con una mirada positiva, pero sí he hecho en falta aquella feliz infancia de correr, de andar pescando, De andar en libertad. bicicleta. Sí, Efectivamente, esa es la palabra, de libertad. de libertad, de rodillas con cardenales y con heridas. El otro día estuve oyendo un pasaje en una emisora de radio y uno de los intervinientes decía que había una cosa alarmante y es que hoy los niños tenían las rodillas inmaculadas. Y bueno, como anécdota. Feliz. Pues mira, aquí donde nos encontramos, aquí en Villanueva, y en esto, que era el convento, Sí. ni abadía ni nada, era el convento. Aquí era un sitio de juegos, corríamos por esto, donde está la biblioteca, por estos corredores, jugábamos al escondite, subíamos al campanario. Era una infancia en la que un elemento fue esencial en esa infancia mía, que fue el Colegio de los Monjes de Cangas. Y efectivamente, te iba a preguntar por ello, porque sé que eras, creo que eras el único crío que iba. No. El único crío, bueno, realmente había otro también, que me quedaba con las monjas todo el día. Tu información es buena en ese sentido, sí. Verás, es que mis padres trabajaban al campo. Y el trabajo del campo, y en aquella época, pues, bueno, y en lo de hoy también, es un trabajo que prácticamente no tiene horas libres, ¿no? Entonces, ellos me llevaron al colegio, en el colegio había que pagar algo, pero me llevaron porque me dejaban allí por la mañana, yo comía con las monjas, por la tarde cuando se terminaban las clases yo me quedaba con ellas, especialmente, y si esto lo ve gente de aquella época, con la hermana Anita que cuidaba el huerto. Y tengo que decir, y luego mi madre me iba a buscar cuando fuera. Tengo que decir que tengo un recuerdo tan entrañable de ese colegio de los monjes, como decíamos, que cuando la piqueta lo echó abajo muchos años después, sentí que con él se caía o se destruía algo muy importante en mi interior. Bueno, eso te lo decía antes, yo creo que un poco a todos los que fuimos de Cangas, o sea, que nacimos en Cangas y que conocimos el colegio, lo que era el edificio, porque yo al colegio no fui, mi madre sí, pero yo no. Dolió, Mira, a sí. propósito de lo que dices, imagínate un crío que tiene poco más de 4 años y que se cría en una casa de aldea
una casa aldea muy confortable, porque además, como tenía la cuadra debajo de la cocina, Claro. la calefacción que Estaba asegurada. hoy se llama radiante, suelo Sí. radiante, pues ya se había inventado en los años 50, pero que de repente lo lleva la madre en bicicleta, en el portaequipajes, lo lleva y lo deposita a la puerta de un colegio. Claro, los monjes de aquel colegio no son como hoy, que visten más de alivio. Ya. Ellas llevaban, aparte de su saya, de esas cosas, llevaban cubierta la cabeza con una toca y enmarcada la cara en una especie de almidonada por debajo. Solo se les veía la frente y puramente la cara. Y yo me preguntaba, ¿tendrán pelo? Era mi cosa, ¿tendrán pelo? Me recibió una monja de gran... Se llamaba la hermana Gregoria. Enseguida empecé a coger confianza y había una monja joven que se llamaba la hermana María José, que era tan guapa que a mí ya de crío me tenía fascinado. Yo me quedé, imagínate, yo ver aquellos techos tan altos, yo que estaba acostumbrado a la casina de techo bajo y poco más. Aquel olor a cera, siempre, siempre lo llevaré presente, aquel brillo de aquellos, porque aquello era impoluto absolutamente, ¿no? Y después de comer, comíamos en una galería aparte, otro crío y yo, que éramos los únicos que estábamos, e íbamos a fisgar un poco a ver qué hacían las monjas. Y las monjas se reunían a comer y una hermana estaba leyendo. Pero esas monjas tenían una raíz francesa y entonces las lecturas eran, por lo que yo deduje, En francés. después, en francés. Y claro, a mí aquello me fascinaba. Y te digo una anécdota que siempre me ha quedado grabada desde mis tiempos tan infantiles. Yo oía decir sapito de. Y dice yo, ¿por qué hablarán de sapinos los monjes? El sapito de, ¿qué será lo del sapito de? Muchos años después yo fui profesor de francés y me enteré que lo que decían era chapitre 2, capítulo 2, sí. Pero el criarme de niño allí en aquel ambiente que entre sí hablaban francés, muchas de ellas, también me sirvió para mi formación y para mi formación posterior. Y pues terminábamos de comer y allí en la galería que daba a la carretera Caño, pues veíamos desfilar todos los personajes de aquella carretera Caño, que por cierto, en un libro que muchos años después tuve ocasión de presentar, de un escritor que también por aquella iba al colegio, Luis Felipe Capellín, pues escribió un libro que se titula La carretera a Caño, y ese libro me tocó presentarlo a mí en la Casa Cultura de Cangas Onís, para que veas las vueltas que da la vida. Sí, la verdad que sí. Que por cierto, también escribiste tú un artículo para una de las revistas de un San Antonio, refiriéndote al colegio de las monjas. Sí, es que yo entiendo que la memoria es muy frágil y yo tengo por costumbre, en los actos que a lo mejor intervine pues en el principio hace muchos años, cuando transcurren los años siempre me gusta escribir algo para que sepan que las cosas hoy son como son, pero tuvieron unos principios muy difíciles o muy lejanos que no se olviden. Yo, de hecho, he escrito sobre un gran orfeón que existió aquí en Villanueva, entre los vecinos de La Vega, que está justo aquí enfrente, a la orilla del río. El orfeón Villavega, en tiempos de la República, que hay documentación de que ha cantado en diferentes lugares, y si no recuerdo eso, entrevistando a las últimas supervivientes, que ya no están entre nosotros, pues ahí queda recogida. Lo mismo te podría decir con la famosa foguera flotante de San Pedro de Villanueva, que este año se va a reeditar. Que por cierto, efectivamente, este año pues yo por fin... he escrito un artículo que aparecerá este año sobre cómo empezó todo, como un juego de críos a la orilla del río. Y así te podría contar, pues igual el colegio de los monjes. Esto que te estoy diciendo, pues está recogido también. Te podría decir también la gran carrera
Ruta de la Reconquista, la media maratón Ruta de la Reconquista, que junta a mil, también tuvo unos principios modestos. Y a mí me parece muy interesante escribir este tipo de cosas, que queden en algún sitio reflejadas. Pues sí, sí. Para que la... Es una manera de dejar tu legado y la historia. No hay la que olvidar, historia. cuando yo estudiaba psicología, lo primero que nos enseñaban es que el olvido es algo tan activo que en el mismo instante en que aprendes algo empiezas a olvidarlo. Y poco a poco se va pasando a la trastienda de la mente hasta que desaparece. Y yo precisamente eso es lo que quiero evitar. Sí. Y cuando tuve ocasión en el año 2011 de pronunciar el pregón de las fiestas de San Antonio, ahí nos vimos ya, tú y yo, de todas las maneras. Yo la he presentado a ella como pregonera. Efectivamente. Y después me ha tocado a mí también hacerlo. Pues también abundaba un poco esos recuerdos de infancia cuando íbamos a las modestas fiestas de los pueblos de los alrededores, que tanto disfrutábamos en aquellos años 50 y pico, que eran fiestas entrañables, y recuerdo, pues sobre todo para nosotros la de San Juan de Parres, la de Bada, la de Les Roces, la de aquí de Villanueva, y reivindiqué hasta la figura de Les Avellaneres. Ah, sí, que vendían. Qué tan importantes eran, iban con su carga, hambre, y nos vendían a nosotros caramelos, globos, golosinas. Y para mí, ¿sabes qué era lo más importante? La pólvora. Ah, claro. Petardos, voladores y bombas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla! Que yo los odio, ¿eh? Pero bueno. Ya. Yo a lo mejor ahora también, pero aquella... había unas bombas que venían envueltas como en papel de estraza y la tirabas contra el suelo. Una explosión. Y a la pareja que estaba despistada pegaba un brinco. Había un pequeño problema con eso, que era bastante caro para nuestras pobres economías. Entonces llegábamos a la rosquillera, yo recuerdo especialmente a Lola, la madre de Virgilio. Sí, claro. Y agotábamos el dinero y entonces yo tenía un sistema. Iba alrededor de mis padres y siempre esperaba a que se acercara el amigo generoso que venía y me ponía la mano en la cabeza y decía: hombre, Angelín, ¿qué tal, crío? Vamos, ¡ay, muy bien, muy bien! Y entonces aquel hombre hacía un gesto y metía la mano en el bolsillo y decía: bendito sea Dios. Y mi padre hacía algo que no le perdonaré nunca. Le hacía así con la mano y decía: deja, no hay nada al crío. Hombre, por el amor de Dios, decir eso. La verdad. Pero eso pasónos a muchos. Entonces, no estoy contando ninguna batallita. Nada. Era real. Al final, la generosidad del amigo casi siempre hacía. Puede, pues sí. Y bueno, pues nada. Después terminó la estancia. Las monjas, por las razones que yo desconocía, cerraron el colegio y a mí me quedaba un año todavía estar allí. Ay, se me cayó el alma en los pies. Claro, porque ¿qué tuviste? ¿Que venir para casa? No, me fui a la escuela de Parres, fíjate, San Juan de Parres. Una aventura, ir caminando desde aquí hasta Parres, bueno, porque por las razones familiares y tal, y fui. Y fue un año, me sirvió de preparación y demás, hasta empezar ya en el instituto. El Rey Pelayo. El Rey Pelayo, hacer aquel bachillerato laboral. Primero el elemental y después el superior, que eran 5 años del elemental y 2 años del superior. Iba incluido el curso de acceso a la universidad. Y era una formación que era completísima, pero muy dura, sobre todo vista desde los ojos de hoy. Clase de 9 a 1 de la mañana y de 3 y por a las tardes. Perdón, de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Claro. Con estancias de 3 meses en talleres profesionales de carpintería, de electricidad y de ajuste. Pero eso era el bachiller El bachiller conjunto, el habitual, el que existía. El que había, el único que había, no como ahora, ¿no? No. Para que tengas idea, ese bachillerato se instauró en Cangas de Onís con la idea de que la gente, además de tener una formación académica, tuviese una formación que permitiese
evolucionar el campo Sí, y la industria. Era muy bueno, porque todos los que estuvimos allí aprendimos a soldar, a instalar, a carpintería, pero después nos fuimos, no nos ya, quedamos en el campo, ¿eh? Y fue un bachillerato que, para que tengas idea, imagínate, en la clase de dibujo se hacía una pieza con unas medidas a escala. Después se iba a la clase de ajuste, te daban un par de hierros y había que recortarlos, medirlos, claro, afilarlos, claro. medirlas, y eso trasládalo a la electricidad y tal. Era muy, muy exigente. Pero tengo que decir que después de esos 7 años yo hice mi carrera, quitando las asignaturas que no entraban en ese Sí, bachillerato, que eran psicología, pedagogía, etcétera. Lo hice, vamos, con una facilidad tremenda. Ese bachillerato hoy día, vamos, quemarían el instituto si se sometiera a la sí, gente. bueno, de hecho ya ves que está diferenciado lo que es el bachiller de lo que son, ¿cómo le llaman ahora? Formación Sí, profesional. Sí, este bachillerato que yo te digo era prácticamente conjuntamente el claro. bachillerato Lo y la hacías formación todo, profesional. claro, Todo en unos horarios, ya te digo, claro. muy exigentes, pero que con el paso del tiempo tenemos que estar ¿Y en agradecidos. aquella época qué profesorado había? O sea, Bueno, no podría, de todos ellos, tengo que decir que era un claustro de profesores que a mí personalmente muchos de ellos me han influido mucho. sí, ¿eh? No quisiera, no me gusta decir nombres Sí, porque siempre por en el no olvido, dejar pero sí voy a ninguno. citar a una persona Sí, concretamente que fue mi director y se llamaba don Enrique Echeverría. ah, sí, Y sí, quiero citarlo porque era el modelo de profesor, independientemente de su formación académica y tal, que tenía una personalidad tan acusada que cuando él entraba en una clase o en una reunión o eso, no tenía falta decir a nadie cállate, ya, atiende, escucha, ya. simplemente con su presencia. Y eso lo transmitió a sus hijos. Y eso yo creo que también fue el espíritu de Del, el héroe del monopatín, sí, admirado Ignacio efectivamente. Echeverría. Eso te iba a preguntar, que si no era el padre de... No, era el abuelo. El abuelo. El abuelo. Vale, Ignacio, el héroe del monopatín, el sí, que sabéis que dio su vida por enfrentarse a los terroristas sí, en el puente de Londres, cuando estaban acuchillando a una chica y a un policía, y él en lugar de hacer lo que hicieron todos, que fue arrear en la y bicicleta, se marcharse, sí. apeó de la bicicleta y como no tenía otra cosa, con el monopatín empezó a golpear a quien Sí, estaba acuchillando, salvaron la chica, salvó el policía, pero a él el otro terrorista le, lo acuchilló, sí, lo mató. sí, Y después eso permitió también, mientras estaban con él, que mucha gente huyera y se salvara. claro. Pues ese chico, Ignacio, es hijo de Joaquín, que a su vez es hijo de Hijo don de... Enrique Echeverría. Pero bueno, que la familia le transmitió Eso es lo ciertos que creo, esos valores. valores, sí. Claro, No me cabe la menor duda claro. conociéndolos, ¿eh? No, no, Y después, eso está claro. y podía citar más nombres, pues voy a citar otro que tuvo mucha repercusión en Cangas de Onís, fue mi profesor de francés, don Celso Somoano, Ah, Diego que es Diego Somoano. Somoano, Celso Diego Somoano, Sí, que fue cronista oficial de Cangas de Onís sí, y que ha dejado un legado histórico en eso. Y podría citar sí. montones más, pero en fin, Sí, don esos César dos Cifuentes, que tenía principales. unas manos Sí, privilegiadas para el dibujo, para transmitir, yo qué sé, más, yo qué sé, José sí. Castelao, don Horacio Álvarez, etcétera. Bueno, Don Pancratilio, Dios mío. te tocaron más o menos los mismos que a mí. Sí, porque Sí, estuvieron, aquella sí, profesora estaba muchísimos sí, muchos años, sí. y tengo que decir que aunque no estuviera de profesor, sí trabajaba en el instituto como en la oficina, una persona muy importante para Cangas y para mí, don Ramón Prada. Ah, Ramón. Don Ramón Sí, Prada, además de sí. maestro, a él le debo la formación musical Que y a él le tiene, debe claro, mucho claro. Cangas de Onís. Sí, Y bueno, pues pues sí. esas son cositas. Y bueno, actualmente, ¿cómo ves tú, por ejemplo,
¿qué echas en falta? ¿Cómo ves? Es una pregunta que le hice también a Paco y, bueno, un poco por saber, ¿no? ¿Cómo cambió el entorno? Mm, Mira, fundamentalmente yo entiendo que sobre todo la vida en las pequeñas poblaciones antes era mucho más social y ahora es mucho más independiente. Sí. Eso es lo que he hecho falta. Quizás forzado por las circunstancias, hoy no se puede dejar, quizás, a mí todavía la dejo, la llave en la En puerta. la puerta. Me parece muy triste que el vecino del sexto no tenga relación con el vecino del Que cuarto. no se conozcan de nada. Me Sí. parece que la vida de la relación padres e hijos, por esa necesidad de trabajo y quizás por esa inseguridad, impide que los niños puedan gozar de esa libertad Sí. que nosotros teníamos para estar hasta la hora de cenar corriendo por la calle y ahora, sin embargo, tenga que compensarse, pues, y yo lo entiendo que es necesario, que si la natación, el yoga, Ya. el karate, la pintura, el Sí, tal con y el todas cual, las con todas las extraescolares cosas que se... que, por muy positivas que sean, ninguna puede sustituir a un grupo de críos corriendo a la orilla del Güeña, camino del Golondroso o escondiéndose por los portales. Bueno, pero es que hoy en día la sociedad Claro, claro. tampoco te Entiendo. permite... Claro, claro. Pero tú me dices que es lo que he hecho en falta. Sí. Yo no es que pretenda que hoy se viviera con los mismos parámetros y las mismas formas. Es imposible. No, no, si yo Pero- también lo he hecho en falta. A ver. pero es una realidad Sí. comparando una cosa con otra. Sí. Es fundamentalmente eso. En otras cuestiones ya no vamos a hablar. Bueno, no sé si quieres tú mencionar algo, alguna cosa específica que te apetezca que sepamos, los oriundos y forasteros. No, pues únicamente que ya que nos encontramos en la biblioteca del hoy Parador. pues deciros que en este lugar se organizan desde hace tiempo actividades culturales de una enorme trascendencia. Las comparto todas las semanas. Lo sé, pero quiero dejarlo. Sí. Y concretamente quiero decirte que concretamente en Navidad hay un ciclo de conciertos Mm. que ha empezado el mismo año que se inauguró el Parador en 1998 y que los sucesivos directores lo han mantenido. Yo tuve el honor de presentar los 234 conciertos que se han celebrado aquí por más de 50 coros Sí. y que esa labor en pro de la actividad coral que hace, curiosidad, un establecimiento hotelero Sí. ha sido reconocida recientemente este año por la Federación Coral Asturiana, concediéndole el premio Axuntábense, que es el máximo galardón que se puede conceder a quien trabaja por la actividad coral. Pues lo hemos genial. recogido el sábado pasado. Pues y estamos muy enhorabuena, orgullosos de ello. enhorabuena, por supuesto, porque todo lo que sea cultura es bueno para todos. Pues nada, aquí os dejamos. Un placer haber tenido a Ángel con nosotros, como siempre. Y nada, hasta el siguiente podcast. Adiós, buenos días. Buenos días.